Hemos visto cómo ha transcurrido el tiempo y cómo un virus que pensábamos que era netamente respiratorio nos ha demostrado con el paso de los años, incluso que afecta a diferentes órganos de nuestro cuerpo, que puede dar diferentes síntomas. No solamente es la tos, no solamente es el malestar general, sino que otras manifestaciones pueden estar presentes. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Figuera, quien es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, para hablar sobre este tema. Un gusto recibirlo. Bienvenido, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Daniela. Hemos visto cómo ha variado tanto esto y además, el COVID-19 lo conocíamos al principio como SARS-CoV-2. Además hemos visto sus diferentes variantes con los diferentes nombres, incluso cómo ha llegado a Latinoamérica, a Venezuela y cómo ha sido más contagioso. Sin embargo, ha sido el mismo virus, ¿no? Sí, al final es la misma enfermedad. COVID-19 es el nombre de la enfermedad, el virus se llama SARS-CoV-2 y la epidemia ha variado en cada uno de los años. En el 2020 era una epidemia totalmente nueva. Todas las personas eran susceptibles porque nadie conocía esta enfermedad, no existían vacunas ni inmunidad porque nada había sufrido o nadie había sufrido algo así en el pasado. Así fue que en el 2020 se evolucionó a tratar de inventar rápidamente y descubrir rápidamente las medidas de contener el problema, pero se sabía muy poco de la enfermedad. Con el tiempo se aprendió mucho más y el 2021 fue un mejor año porque ya disponíamos de vacunas, sabíamos la importancia de las mascarillas, del distanciamiento, de las ventilaciones de los espacios y eso permitió un mejor control, pero al final del 2021 hubo distintas olas que tuvieron relación con distintas variantes, alfa, delta, Omicron finalmente a final del 2021 y que Omicron vino a ser muchísimo más contagiosa, pero afortunadamente consiguió una población inmunizada porque gran parte de la población tenía vacunación y gran parte de la población había sobrevivido al verse visto infectado, muchos de ellos, y la inmunidad estaba mucho mejor a nivel poblacional. Omicron no produce tanto problema a nivel pulmonar y eso hizo que al final tuviéramos muchísimos casos, pero con menos hospitalizaciones y con menos muertes. Eso representó una ventaja bien importante. Simplemente fue como una epidemia totalmente distinta a la que se presentó el 2020, el 2021, siendo muy extensa, pero con un daño muy poco desde el punto de vista de hospitalización. Y eso fue importante porque eso permitió de algún modo también generar inmunidad en muchas personas que se descuidaron y no se vacunaron. Claro, además vimos en este proceso las personas que incluso no querían ir al médico porque tenían miedo que en un centro de salud fuera más susceptible a poder verse frente a frente con el virus. Entonces esto también ha variado, ¿no? Sí, al final, antes, por ejemplo, en el 2021, personas que se enfermaban y no acudían al médico corrían un gran riesgo porque muchas veces progresaba la enfermedad, una enfermedad que en un 5 a 20% de las personas podía ser un compromiso pulmonar muy severo y llevar a una insuficiencia respiratoria, una falla de la parte respiratoria pulmonar, que era lo que muchas veces desencadenaba la muerte en estos pacientes cuando no recibían una atención adecuada. Hoy en día con Omicron esa posibilidad de una afección pulmonar no es tan importante, pero todavía puede seguir ocurriendo problemas, como tú muy bien decías, cardíacos, neurológicos, endocrinológicos de otro tipo. Y definitivamente con COVID-19, a pesar que las cosas están bajando en el país, a pesar que no tenemos tantas hospitalizaciones como antes, no tenemos tantas muertes como antes, no nos podemos descuidar, cosas que dijeron muy bien en el micro, y debemos protegernos porque definitivamente es mejor no sufrir esta enfermedad y todavía no ha desaparecido. Todavía pudiéramos tener en el futuro la posibilidad de nuevas olas con variantes nuevas o que simplemente al pasar el tiempo baje la inmunidad de la población y pudiera reaparecer. Pero eso lo sabremos en la medida que transcurra el tiempo. Justamente hemos visto cómo el esquema de inmunización ante el COVID-19 se habla sobre una vacuna de refuerzo, que es la tercera vacuna. Hoy leía información sobre el CEO de Pfizer que decía que incluso se podría necesitar una cuarta vacuna para el COVID-19. Eso lo sabremos en el tiempo porque si de repente las cosas siguen bajas, por ejemplo en Venezuela, quizás no hay tanta necesidad o si en el tiempo se descubre más que las defensas que genera la vacuna duran mucho más de 4 o 6 meses, sería importante. Pero las medidas que se han tomado a lo largo de que ha pasado cada una de las circunstancias ha sido por las circunstancias en el momento. Es verdad que retrospectivamente uno puede considerar que hay errores. Por ejemplo, en el 2020 se decía que no debía usarse mascarillas y eso fue un error. Un error que se cayó incluso la Organización Mundial de la Salud, la CDC, en ese sentido, pero hoy en día pensar que las mascarillas son innecesarias es absurdo porque las personas que están infectadas por COVID-19 pueden tener una infección leve o prácticamente sin síntomas y si esa persona no usa mascarilla, al hablar, al gritar, al cantar,
emite secreciones respiratorias que puede contagiar a alguien a su alrededor. Entonces, las mascarillas siguen siendo fundamentales, al igual que la vacunación. Hoy en día en Venezuela, los que tengan más de 4 meses de la segunda dosis deben colocarse una tercera dosis. Alarma los porcentajes de vacunación con 3 dosis que se sabe por una encuesta que se hizo de un grupo de salud y que establece que es muy baja la colocación de 3 dosis en la población venezolana. Eso tenemos que incentivarlo porque no sabemos cuál va a ser el futuro y si tenemos 3 dosis vamos a estar mejor protegidos ahorita y para el futuro. Claro, además se hablaba en 2020 de no utilizar la mascarilla para la persona en general, porque se estaba buscando también guardar esas mascarillas para el personal de salud, porque no había tanta producción, una producción tan alta como de repente ahora que incluso empresas que se han abocado a desarrollarlas, ¿no? Y porque no se sabía bien de la enfermedad. De hecho, en el 2020 se tenía más miedo a tocar un botón de ascensor a estar dentro de un ascensor con las personas. Y hoy en día se sabe que es absurdo tener miedo a un botón de ascensor porque COVID no se contagia por la superficie. COVID se contagia de persona a persona cuando las personas no tienen mascarillas, cuando el infectado, a pesar de no tener síntomas, habla, grita, emite secreciones respiratorias y a la persona susceptible le llega esa secreción, la respira y se contagia. Entonces, uno tiene mayor posibilidad de contagiarse sentado en una reunión familiar, un simple cumpleaños, todos sin mascarilla, que estar tocando los botones ascensores o trayendo compras. Entonces, se desvió en el 2020 la atención hacia medidas que eran absurdas. Hoy en día sabemos que lo más importante es el uso de la mascarilla. Afortunadamente en Venezuela, desde un principio se incentivó el uso de mascarillas, lo cual es una herramienta que han usado los asiáticos y lo bueno es que lo usamos aquí en Venezuela. También se incentivó la vacunación, lo cual es muy importante, el distanciamiento. Y en Venezuela tenemos espacios abiertos, muy bien ventilados, que se han aprovechado para minimizar los riesgos y adicionalmente Venezuela, de manera negativa, bueno, estamos aislados, no tenemos tantos vuelos como en otros países y eso también nos ha protegido en general, al igual que la falta de movilización interna por los problemas económicos y gasolina. Pero todos esos factores llevaron a que Venezuela, el impacto de la epidemia no fuera tan semejante como si fue en Ecuador, en Perú, en Colombia, que fueron muy desastrosos. Afortunadamente en Venezuela las personas han usado las mascarillas de una manera muy generalizada, lo cual es muy bueno, y las personas han mantenido las medidas de bioseguridad, de protección, y se han vacunado en una buena proporción. Doctor, vamos a establecer una pausa. Aquí en Noticias Globovisión Salud, el doctor Manuel Figuera nos seguirá acompañando en la próxima parte. Él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ustedes los invitamos, como siempre, a participar en las redes sociales por @salud_gb y @DanielaJSalas. Regresamos.